En la siguiente presentación describiremos el teórico práctico sobre esterilización. La esterilización la podemos definir como la destrucción o eliminación de cualquier forma de vida y por lo tanto comprende aquellos tratamientos que dejen libre de organismos vivos al objeto tratado. Dichos métodos se pueden clasificar de acuerdo al agente que se emplee para eliminar los microorganismos. Estos métodos de esterilización se basan en la utilización de agentes físicos como el calor, la filtración y la radiación o agentes químicos. La elección del método de esterilización que se emplee dependerá del tipo de material a esterilizar. Ahora pasaremos a describir los principales métodos de esterilización empleados en microbiología agrícola. Como dijimos anteriormente, los principales métodos de esterilización son el calor, la filtración, la radiación y los agentes químicos. Ahora pasaremos a describir cada uno de estos métodos. Vamos a comenzar con el primero de ellos, que es el método de esterilización mediante calor. Los métodos que utilizan calor como agente esterilizante se dividen en tres, según sea el tipo de calor utilizado: calor seco, calor húmedo o calor directo. El calor seco se utiliza para esterilizar objetos de vidrio u otros materiales resistentes a las altas temperaturas. Los objetos de vidrio, ya sea caja de Petri, pipetas y otro material resistente a altas temperaturas, una vez acondicionado, es decir, envuelto en papel, se esterilizan en la estufa de esterilización a una temperatura de 170 grados centígrados durante un tiempo de 90 minutos. Como se observa en la siguiente imagen, la estufa tiene una doble pared que permite la circulación del aire por la formación de una corriente convectiva. Esta estufa está dotada de un sistema de ventilación que hace que el aire circule correctamente por todo el interior de la estufa, logrando así una correcta esterilización de todo el material que se encuentra en la misma. Otro método que utiliza el calor como agente esterilizante es el método de esterilización mediante calor húmedo. Por calor húmedo se pueden esterilizar sustancias y objetos que no resisten altas temperaturas empleadas en la esterilización por calor seco. Se esterilizan por calor húmedo soluciones nutritivas, medios de cultivo, portafiltros y tips. La esterilización se lleva a cabo en autoclave, como se puede observar en la siguiente imagen, en donde las partes constitutivas básicas de un autoclave es un falso fondo, el cual se coloca agua destilada, los mecheros o quemadores, la tapa con sus respectivos tornillos, los que al momento de ajustarla se deben cerrar en forma de cruz, un manómetro que nos va a indicar la presión alcanzada en el interior del autoclave, una espita por donde va a ser evacuado el vapor de agua y una válvula de seguridad. En dicha autoclave se genera un ambiente saturado de vapor de agua a presión interna mayor que la atmosférica, lo que modifica la temperatura de ebullición del agua, aumentándola. Este tipo de tratamiento emplea combinaciones de presión, temperatura y tiempo que se muestran en la siguiente tabla. Por ejemplo, podemos emplear combinaciones de presión de 1 atmósfera a 121 grados centígrados por un tiempo de 15 minutos o presiones de 3/4 atmósfera logrando una temperatura de 115 grados centígrados por 30 minutos. Estas temperaturas solo se logran cuando el interior del autoclave está saturado en vapor de agua. Al iniciar la operación de esterilización, todo el aire debe ser expedido y reemplazado por vapor de agua.
Si queda algo de aire, la presión parcial de vapor de agua será inferior a la marcada por el manómetro y por lo tanto la temperatura lograda será inferior a la temperatura deseada para el proceso de esterilización. Algunas sustancias no resisten las altas temperaturas generadas en el autoclave durante la esterilización. En estos casos se utiliza una variante que se denomina esterilización intermitente o tindalización. La tindalización es una forma de esterilización por autoclave que se aplica a soluciones que contengan sustancias que son afectadas por el calor, es decir, soluciones o sustancias termolables. Por ejemplo, la leche, cuyo azúcar, la lactosa, se carameliza a 100 grados centígrados. Por lo tanto, no podría emplearse este método de esterilización para esta sustancia, ya que se desnaturalizarían sus proteínas. Por lo tanto, se realiza un calentamiento del material durante 30 minutos a vapor fluente, es decir, se esteriliza las sustancias termolables con autoclave, pero con la variante de dejar abierta la espita. Una vez como dejamos abierta la espita, nunca vamos a lograr una sobrepresión de atmósfera en el interior del autoclave. De esta manera, la presión interna no supera la atmosférica y la temperatura de ebullición del agua no superará los 100 grados centígrados. Este proceso se debe realizar con intervalos de 24 horas en forma permanente durante 3 días seguidos. Es decir, logramos una esterilización durante 30 minutos en el primer día, al segundo día volvemos a hacer una esterilización de 30 minutos y al tercer día hacemos una última esterilización de 30 minutos. Con esto lo que se logra es que el ambiente que se genera permite que las esporas germinen y luego son destruidas en el calentamiento posterior que se realiza en el proceso de. Entonces, resumiendo, en el proceso de esterilización por calor húmedo podemos tener dos tipos de esterilizaciones. La esterilización normal, en donde se logra una atmósfera de sobresaturación por vapor de agua, y una eh, esterilización intermitente. Ahora bien, vamos a comparar los dos métodos de esterilización por calor seco y por calor húmedo. En el siguiente cuadro se pueden observar diferencias y similitudes entre el método de esterilización por calor seco y por calor húmedo. Por calor seco, la esterilización se realiza en estufa. Calor húmedo, la esterilización se realiza en un autoclave. En el calor seco requiere mayor tiempo y temperatura. En cambio, en el calor húmedo requiere menor tiempo y menor temperatura, ya que el agua o el vapor de agua es mucho más eficiente en la difusión de la temperatura. La conducción del calor en el calor seco, en la esterilización por calor seco, es más lenta y menos eficiente. En cambio, la conducción del calor en la esterilización por calor húmedo es más rápida y más eficiente. Y en el calor seco, algunas bacterias pueden sobrevivir en estado de desecación. En cuanto a los tiempos de esterilización para esterilizar en calor húmedo y en calor seco, podemos observar en la siguiente tabla en donde se muestran las temperaturas alcanzadas por calor húmedo o por calor seco, y vemos que a una temperatura de 115 grados centígrados en un proceso de esterilización por calor seco a 3/4 atmósfera se logra en 30 minutos, y a una temperatura de 121 grados centígrados a un proceso de esterilización de una atmósfera en calor húmedo
durante un tiempo de 15 minutos. En cambio, en la esterilización por calor seco se tiene que lograr una temperatura de 170 grados centígrados durante un tiempo de 90 minutos. Otra de las variantes de esterilización por calor es el calor directo. Esta forma de esterilización se aplica a diversos objetos: ansa, tubo de ensayo, espátula de Drygalki, el cual consiste en exponer directamente el calor de la llama del mechero al objeto a esterilizar, y se realiza inmediatamente antes de iniciar ciertas operaciones, como por ejemplo la siembra de microorganismos. Este tipo de esterilización cambia su denominación según qué instrumento se esterilice. Por ejemplo, cuando se esterilizan ansas en anillo, el tipo de esterilización es calor directo y se denomina el rojo incipiente, ya que cuando exponemos el anillo de lanza a la llama del mechero, este toma una coloración bien roja, lo cual nos da la idea de que esterilizamos esa parte de lanza. El otro tipo de esterilización que se puede observar mediante calor directo es flameado o alcohol encendido, en donde, por ejemplo, cuando esterilizamos la espátula de Drygalki, que vamos a emplear para la siembra de microorganismos, la sumergimos a la varilla de la espátula primeramente en un vaso con alcohol, luego la flameamos en el mechero, esta se enciende. Con el posterior enfriado, procedemos a la siembra de los microorganismos o de lo que estemos para el uso que le estemos por dar a la espátula de Drygalki. Y por último, también, si quisiéramos esterilizar la boca de los tubos de ensayo antes de utilizarlo, le realizamos un flameado a la boca de los mismos. Con esto estaríamos describiendo los tres tipos de esterilización por calor que podemos encontrar: calor seco, calor húmedo y calor directo. Otro método de esterilización empleado en microbiología es el método de esterilización por filtración. La esterilización por filtración se emplea para aquella sustancia cuya estructura y características físico-químicas son alteradas por el calor, es decir, aquellas sustancias termolables. Ejemplos de estas sustancias termolables pueden ser los sueros, las soluciones de enzimas, toxinas bacterianas, entre otros. Como podemos observar en la siguiente imagen, los diferentes tipos de filtros utilizados para la filtración pueden ser de porcelana, de yeso, vidrio incrustado, siendo los más comunes los de membrana. Estos generalmente son de nitrocelulosa con un tamaño de poro variable de acuerdo al objetivo a filtrar. Los filtros se ubican en un portafiltro y la filtración se realiza por succión o por presión. La eliminación de los microorganismos se realiza básicamente a través de dos mecanismos. Uno, mediante la acción mecánica de tamiz que ejercen los poros del filtro, es decir, nosotros hacemos pasar la solución a filtrar mediante el filtro, y por una acción mecánica de poros, en donde los poros son más chicos que los microorganismos a filtrar, a esterilizar. Entonces, por una acción mecánica, los microorganismos quedan adheridos a, al filtro. Y otro es por la acción de las bacterias al filtro debido a la diferencia de carga entre ambos. Es decir, existe una diferencia de carga entre las bacterias y el filtro, y por esa diferencia de carga quedan retenidas en el filtro. Ese es otro de los mecanismos por los cuales se puede realizar el método o la filtración de, de una solución. Como podemos observar en esta imagen, en donde cuáles serían los pasos a seguir para realizar una filtración. Se colocan los filtros, que en este caso los más comunes son de membrana, se los coloca en el portafiltro, se hace pasar la solución a filtrar, en este caso, como se observa, mediante una jeringa, en donde por una acción de presión hacemos pasar la solución, y en el filtro va a quedar retenido los microorganismos, ya sea por cualquiera de los dos métodos que vimos recientemente. Es decir, puede quedar retenido el microorganismo
por una acción de tamiz que ejercen los poros por los poros del filtro o por la absorción de las bacterias por diferencia de carga. Las radiaciones es otro método eficaz de realizar la esterilización de ciertos materiales. Existen diferentes tipos de radiaciones electromagnéticas, como son radiaciones ultravioleta, microondas, rayos X, radiaciones gamma. Cada una de estas radiaciones actúa con un mecanismo específico sobre los microorganismos. En el siguiente gráfico se puede observar el espectro fotomagnético y cuáles son las radiaciones empleadas en el proceso de esterilización. Como ustedes pueden ver, no todas las radiaciones son empleadas para realizar la esterilización de ciertos materiales. Aquí ven graficadas las que mencionamos anteriormente, las rayos X, los rayos gamma y las radiaciones ultravioletas, básicamente. Bien, ahora vamos a comparar dos tipos de radiaciones que son utilizadas en la esterilización. Por un lado, vamos a observar la característica de las radiaciones por rayos ionizantes, es decir, rayos gamma y rayos X, y por otro lado, los rayos ultravioletas. Vamos a comparar las principales características de los dos tipos de radiaciones que le describí recientemente. El uso de radiaciones ultravioleta es uno de los métodos más comunes de esterilización por radiación. Este tipo de radiaciones tiene poca penetración. La radiación ultravioleta posee un bajo poder de penetración, por lo cual se emplean para desinfectar básicamente superficie. Es decir, que no pueden penetrar el vidrio, por ejemplo, si nosotros quisiéramos esterilizar alguna solución que esté contenida en un frasco. Se utiliza para la desinfección de cabinas cerradas dentro del laboratorio, como por ejemplo cámara de flujo laminar. Eh, Todas las cámaras de flujo laminar vienen equipadas con lámparas germicidas de luz ultravioleta para la descontaminación de su superficie luego de su uso. La región ultravioleta del espectro fotomagnético es entre 2400 y 3000 Armstrong. Es la que tiene mayor acción sobre los microorganismos ya que actúa sobre el ADN de los mismos. La acción esterilizante se basa en que con la aplicación de este método se provoca la unión entre bases pirimidínicas adyacentes, impidiendo la correcta replicación del ADN. Esto hace que la bacteria pierda la capacidad de dividirse. Por otro lado, las radiaciones ionizantes las más utilizadas son los rayos gamma y los rayos X, los cuales poseen un alto poder de penetración, es decir, traspasan el vidrio, pero su uso está restringido debido a su peligrosidad. Su acción se basa en la ionización y la degradación de biopolímeros como el ADN y las proteínas, causando la muerte del microorganismo. Es decir, las rayos ultravioletas los microorganismos pierden la capacidad de dividirse y acá provoca la muerte de estos microorganismos y se utiliza básicamente en la industria farmacéutica y la alimenticia. Ustedes cuando quieren hacerse un análisis se van a comprar un recipiente en la farmacia. Bueno, ese recipiente que viene correctamente embolsado, como ustedes pueden observar en esta imagen, viene esterilizado a través de radiaciones ionizantes. Otro método de esterilización que vamos a ver es la esterilización a través de agentes químicos. Los compuestos químicos que se utilizan como agente esterilizante se denominan agente antimicrobiano y difieren en su mecanismo de acción para eliminar el microorganismo. Un agente antimicrobiano es un compuesto químico, natural o sintético, capaz de destruir o inhibir el crecimiento de los microorganismos. Estas sustancias antimicrobianas pueden clasificarse según su acción de la siguiente manera: germicidas, germiestáticos o antibióticos. Un agente químico tiene acción germicida cuando provoca la destrucción de las células vegetativas y las estructuras de resistencia de los microorganismos. Cuando un germicida es específico para bacterias, se lo denomina bactericidas, y cuando es específico para hongos, se denomina fungicidas.
un agente antimicrobiano puede tener acción germiostática cuando estas sustancias inhiben el crecimiento del microorganismo pero no lo eliminan. Si actúa sobre bacterias se denomina bacteriostático y si tiene efectos sobre hongos se denomina fungiestáticos. Y los antibióticos son sustancia de acción germicida o germiostática producida por ciertos microorganismos. Existen factores que influyen en la acción de estos compuestos antimicrobianos. Estos factores son el tiempo, la temperatura, la humedad, la concentración, la naturaleza del medio y la naturaleza del microorganismo. Bien, ahora vamos a describir cada uno de estos factores cómo pueden llegar a influir en estos compuestos antimicrobianos. El tiempo de exposición. Una sustancia antimicrobiana debe estar en contacto con el material a esterilizar por un tiempo determinado, ya que la muerte de los microorganismos es un fenómeno gradual, en el cual muere la mayoría de los microorganismos en una etapa inicial, pero aquellos que tienen alguna forma o alguna estructura de resistencia van a ser eliminados hacia el final de este tiempo en donde tiene que estar en contacto el agente antimicrobiano con el material a esterilizar. La concentración. Los agentes químicos tienen un efecto mientras su concentración no llega a un determinado valor. Es decir, por ejemplo, una sustancia puede actuar como germistática a bajas concentraciones y como germicida cuando se sobrepasa ciertas concentraciones. La temperatura. En general hay un aumento de la eficiencia cuando aumenta la temperatura. La humedad es otro factor que influye. La presencia de agua facilita la penetración del agente antimicrobiano a la célula. Un ejemplo de esto es cuando esterilizamos la superficie de la mesada, empleamos alcohol al 70%, es decir, le agregamos agua para facilitar la penetración de ese agente antimicrobiano a la célula del microorganismo. La naturaleza del medio es otro de los factores que influyen, en donde la presencia de materia orgánica en el medio disminuye la acción del agente antimicrobiano, porque actúa combinándose y protegiendo al microorganismo. La naturaleza del microorganismo es otro de los factores que influye. En general, los microorganismos que tienen alguna forma de resistencia son menos afectados por los agentes antimicrobianos. Los compuestos antimicrobianos más utilizados pueden ser, como ven acá en la siguiente imagen, cationes inorgánicos, álcalis y detergentes, ácidos inorgánicos y orgánicos, alcoholes, fumigantes como óxido de etileno, bromuro de metilo, halógenos y compuestos halogenados, sustancias oxidantes, como por ejemplo el agua oxigenada, fenoles, etc. Ahora les presento áreas adecuadas al trabajo de microbiología, comúnmente denominadas áreas biolimpias, en donde podemos relacionar y aplicar los conceptos dados anteriormente, como así también los diferentes tipos de esterilización empleadas en estas áreas biolimpias. Acá les dejo unos problemas para que puedan resolver las diferentes aplicaciones de los métodos de esterilización.